Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Laura Contigo, un placer estar con ustedes. Estamos desde el Sunset Beach, Parada 2, en plena temporada y me acompaña José Gabriel Rinaldi. Él es médico, experto en biología molecular. ¿Bien? Sí, no sé si experto, pero sí estudié biología molecular. Pero estudiaste muchísimos años. Un gusto, bueno, Gabriel. Un gusto verte. Porque aparte sos el nieto de la Chola Rinaldi. La Chola Rinaldi, muy conocida en Maldonado. Pero por favor, muy admirada, muy querida aquí en Maldonado. Y también tu papá es un... Papá es médico psiquiatra, ahora jubilado. También, sí. También venís de toda una familia de profesionales y artistas. Y vos tenés Sobre también mucho... Artistas. Y vos tenés un mix. Sí. Primero, o sea, no terminé de leer toda tu carrera porque es impresionante todo lo que has estudiado aquí nacionalmente e internacionalmente, muchísimos cursos en el área de la medicina, como me dijiste, biología molecular. Sí, celular. Acá tengo, mira, esto después lo vamos a hablar, que se llama la Schistosomía y eso. Schistosoma. Sí, después vamos a hablar de eso. Pero tu origen es acá de Maldonado, las hermanas capuchinas. Yo soy fernandino. Bueno, nací en Montevideo, porque mis padres estaban viviendo allá cuando nací, estaban estudiando por los 70. Y cuando cumplí 5 años, mi familia se mudó aquí, hice la escuela, el liceo, así que me considero fernandino. La escuela número 2, y después fuimos a las Capuchinas, donde, aparte de estudiar, me anoté en varias actividades, incluyendo teatro. Así que hice teatro, es mi gran profesión. Los personajes de acá, que son Patricia. Bueno, Patricia Álvarez. está en el mismo elenco, un poquito más adelante. Sí. Luis Cao estaba en esa época, Santiago Bentancor, Emilia Díaz. Empezamos todos juntos por allá por el 80 y pico. Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez, obviamente. También. De la escenografía, las luces, el marido de María Emma. ¿Fue linda esa época para vos? Fue espectacular. ¿Sí? Fue una de las épocas que recuerdo con más cariño, sobre todo por la diversidad de cosas que hacíamos en esa época. El liceo, estudiar, era muy divertido, a mí me gustó mucho, pero también yo hacía deporte, jugaba al básquetbol, muchos años jugando al básquetbol, jugué por la selección de mini también, teatro, inglés, tocaba el clarinete en algún momento. Ah, mirá, era músico pero muy también. Poquito. Pero sí, poquito. Siempre muy inquieto y curioso por casi todo. Las clases de Carlos de ciencia y tecnología, que impartía un curso por allá en el liceo. Era un chico más que un docente, bueno, ¿no? Vos te dabas cuenta que él disfrutaba realmente mostrando la ciencia detrás de las cosas. Eso es la pasión por la docencia también. Y estimular esa curiosidad innata de los niños, sí. Que muchas veces algunos sistemas de educación muy formales las terminan apagando un poco. Sí, fíjate que hace cuántos años que estás hablando y eso te marcó. Sí, bueno, desde que era... Una de las cosas que yo siempre digo que me marcó el gusto de la ciencia, esos recuerdos que tengo de mi padre levantándome cuando yo tenía 6 años, del 80, 81, despertándome a las 11 de la noche para ver un documental, no sé por qué los documentales lo pasaban a esas horas. ¿Cuál será? De Carl Sagan, Cosmos, que fue famoso. Cosmos, claro. Ese documental marcó una generación muy grande de futuros científicos. Sí. Creo que fue filmado al principio de los 70 en Estados Unidos, pero aquí llegó tarde. Y por algún motivo esos documentales en esa época se pasaban muy tarde de noche, donde los niños estaban todos durmiendo. ¿Y vos cuántos años tenías? Yo tendría 6, claro, 7. Papá me despertaba de noche, empezó Cosmos, entonces era sentarme con él a mirar. Y eso me introdujo al mundo del conocimiento científico, claro. que es básicamente canalizar tu curiosidad innata al mundo de la ciencia. Sí, tu vocación. Y ahí me gustó mucho. Y bueno, después la escuela, el liceo. O sea, ya tuviste ese despertar desde chico y apoyado por tu familia, siempre, tus padres. Mis padres siempre, los dos, me dieron la libertad de estudiar lo que quisiera. No porque mi padre era médico, mi madre fisioterapeuta. Nunca me obligaron o me orientaron a hacer tal cosa. Yo empecé medicina porque era lo que del interior se conocía, veníamos de Maldonado, pero estaba la Facultad de Ciencias, claro, que la fui conociendo después. De las mejores. Yo cuando ya empecé, el primer año de medicina tuvimos un curso llamado Biología Celular, que me encantó. Empecé a vincularme con Facultad de Ciencias, docentes de genética, y empecé a hacer cursos en paralelos en Facultad de Ciencias, Genética 1, Biología Molecular,
y así sucesivamente, y en paralelo estudiando medicina. O sea, te atrapó desde el comienzo y seguiste ese camino. Sí, sí. Una cantidad de especialidades. Yo acá tengo todas anotadas que la verdad que bioquímica, biología molecular... Pues esos fueron cursos que fui haciendo en paralelo después de un grado 1 de genética. Es decir, trabajé como docente en el departamento de genética de la Facultad de Medicina. Pasé por distintos grados, grado 1, después grado 2, una vez que me recibí de médico. Pero nunca hice genética. Joven. 27. O sea, por eso, ¿le pusiste cuántos años 2001. fueron? Fuimos la primera generación de médicos del siglo XXI. Bueno, los médicos se reciben todos juntos los 31 de julio. Y si van al mercado de Puerto un 31 de julio, van a ver con los médicos recibiéndose y festejando. Mirá, entonces, ¿hasta ahora? Hasta ahora. 31 de julio, mercado del Puerto. Vamos. Todos los años. Qué bueno. No, y bueno, muy buen dato. 31 de julio del 2001 se recibió nuestra generación. Y bueno, tengo amigos entrañables que mañana seguramente los vayamos a ver algunos. Yo siempre digo que una de las cosas más grandes que me dejó la carrera fueron un grupo de amigos. Y qué bueno que sigas manteniendo, a pesar de la distancia, porque estuviste mucho tiempo, hablamos con Cecilia, tu esposa, en Gran Bretaña. Sí, Cambridge. Cambridge en español. Cuando me recibí de médico, trabajé como médico clínico un tiempo, trabajaba acá en la asistencial. Y no sé si se puede decir el nombre de instituciones privadas. Sí, claro que sí. Trabajé como 7 años de médico general haciendo policlínicas, me gustaba, pero en paralelo estaba haciendo una maestría en biología molecular y era lo que más me gustaba y más me llamaba. Como parte de la maestría surgió la posibilidad de ir a Nueva Orleans. Es fantástica. La cuna del jazz. Jazz, blues. Qué divino. Algo de rock and roll. Sí. Entonces pasé 6 meses en Nueva Orleans haciendo parte de la maestría y ahí conocí al que fue después mi director de tesis de doctorado, Paul Brindley, que justo se estaba mudando a Washington, y en el 2008 me fui a vivir con él a Washington, D.C., a trabajar con él. Sí, a trabajar. Y viviendo en Washington, ahí Cecilia se unió a mi vida, y bueno, y ahí formamos una familia en Washington, y amigos también, y desde el 2008 al 15 estuvimos en Washington. Y que tu esposa también es de acá. Es de acá, nos conocimos de chiquitos. ¿Y se conocieron? Pero entonces, ¿se conocieron en Washington o se conocieron? Yo quiero saber cómo se conocieron. Eso personal también. Bueno, nos conocimos de chicos porque el abuelo de Cecilia era muy amigo de mi padre. Eran los dos médicos, el abuelo de Cecilia fue un médico fundador de la asistencial, pediatra conocido en la zona, Guadalajara, y también amigo de papá. Y entonces hay fotos, por ejemplo, de casamientos de la familia donde Cecilia es una enana de 3 años y yo ya soy un hombrecito de 15 con bigotito. Después nos dejamos de ver. Sí, qué lindo, y como la vida los encontró, el destino los unió. Sí. Y ahora tienen una beba de 1 año y medio. Sí, casi 2. Casi 2. Laia. Sí, creciendo. ¿Le gusta acá? ¿Le gusta Uruguay? Le gusta sobre todo por el contacto con la familia. Que allá estamos solos los dos o algún amigo, pero no es lo mismo el contacto Skype con el contacto... ¿Extrañas? Sí, no. Sí, extraño, se extraña mucho. Se extraña sobre todo la gente. Y bueno, cada vez que voy a la facultad se extraña también los edificios y el recuerdo de lo que se vivió en el pasado. Pero a veces uno viene y se siente un poco, cambió realmente, se siente como, no defraudado, pero sí... ¿En qué notas que cambió? ¿En qué notas que cambió? Puedes decir nomás, la seguridad, bueno, la cultura, el arte. Estética. Yo recuerdo en los años 90 en Montevideo, vivía en Montevideo, la arquitectura, la estructura de la ciudad estaba muy bien mantenida, los edificios empezaron a iluminar, la ciudad vieja había resurgido. Sí. La última vez que fui a Montevideo, vamos a ir a Montevideo ahora, pero la última vez que fui estuve en la zona de la Aguada, ahí en la zona de la Facultad de Medicina, me impresionó lo descuidada de la ciudad. Y esto no es ninguna crítica a nadie. Es una impresión objetiva. Es una realidad también. Sí, por ejemplo, no hay veredas, habían zonas con pastizales y eso me puso un poco triste. Falta de higiene también, puede ser, desorden. Un poco sucia. Sí. Es una apreciación de los extranjeros también. Y no es porque estoy viviendo en un lugar un poco más limpio, no, es porque lo comparo con lo que yo veía antes. Claro.
porque vivía acá. Exacto. Pero bueno, lo que más extraña es la gente. Yo siempre digo que el país lo hace la gente más que las cosas. El calor humano también. Sí. Los asaditos de acá. Los asados, los choripanes y demás. Nosotros hacemos un corte y ya volvemos con mucho más, con Gabriel.